Para su estudio hay que orientarle. Son dos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Pero para orientarle, nos dice la literatura que la parte que tiene dientes o alvéolos es en la parte inferior, ¿sí? Entonces le colocamos esto, está en la parte superior, en la parte inferior. Y dice un relieve puntiagudo. Buscamos un relieve puntiagudo y es este. Ese nos dice hacia arriba, está hacia arriba, pero hacia adelante. Ahí está hacia atrás, le colocamos hacia adelante. Por lo tanto, este es el maxilar del lado derecho. Acá tenemos los alvéolos hacia abajo y el relieve hacia arriba y hacia adelante, otro derecho, ¿sí? Acá, alvéolos y dientes hacia abajo y el relieve puntiagudo hacia arriba y hacia adelante, y encontramos el maxilar superior del lado izquierdo. Para su estudio le vamos a dividir en una cara interna que mira la línea media, una cara externa que mira hacia afuera. 4 bordes, un borde anterior que mira adelante, un borde posterior que mira hacia atrás, un borde superior que mira hacia arriba y un borde inferior que mira hacia abajo. 4 ángulos, ángulo antero superior, antero inferior, ángulo postero superior, postero inferior. El único que se describe por su relieve y por esta apófisis que se llama la apófisis descendente es el ángulo antero superior, ¿sí? Vamos a ir describiendo elemento por elemento. Entonces, primero, teniendo esto aquí así. Miren, yendo de delante hacia atrás, primero encontramos esta fosa, pero aquí solo le graficamos aquí, pero es todo esto, la fosa mirtiforme. ¿Qué tiene? Mire, cuando hay dientes, ¿sí? Cuando hay dientes, aquí tienen estos relieves de los alvéolos, ¿sí? Que le separan a esta fosa. En esta fosa se inserta el músculo mirtiforme. Más hacia atrás, miren, vemos el relieve del canino y por eso hemos graficado la eminencia canina. Y más hacia atrás otra fosa, que es la fosa canina, donde se inserta el músculo canino. ¿Dónde le ubicamos eso? Bajo estos agujeros que son los agujeros suborbitales, ¿sí? Entonces ponemos fosa mirtiforme, eminencia canina. Miren, aquí incluso hay una dehiscencia, ahí, una destrucción del hueso. Y tenemos la fosa, acá atrás, la fosa canina. Veo el agujero suborbitario y le grafico la fosa canina, ¿ya? Luego, ¿qué estructura tengo? Este relieve, miren, esta es una pirámide triangular, que la base está unido al resto del hueso. Y el vértice, en vez de terminar en punta, está cortado. Por eso se llama de vértice truncado. Pirámide triangular, al decir triangular, tiene 3 caras. Le oriento como tengo en mi esqueleto y veo que esta pirámide triangular tiene una cara que mira hacia arriba, cara superior. Esta cara mira hacia adelante, cara anterior. Y esta cara mira hacia atrás, cara posterior. Tiene 3 bordes, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Vamos, cara por cara. Primero, aquí. Esta cara, el vértice truncado, miren cómo se articula aquí con el hueso malar. Miren ahí, se está articulando la sutura con el hueso malar. El otro lado, ahí, hueso malar. Esta cara anterior se le llama yugal, porque está en relación con los tegumentos de la zona facial anterior. Entonces, miren, cara anterior, ¿sí? El vértice primero. El vértice se articula con el malar. Ahora sí vamos a las caras. Cara anterior o yugal, donde encontramos este agujero que es el agujero suborbitario. Miren, aquí tenemos la órbita. La órbita, parte superior, inferior, interna y externa. Miren, 4 a 5 milímetros bajo el contorno de la órbita, el agujero suborbitario. Agujero suborbitario. De aquí que vimos que sale el nervio suborbitario y se divide un ramito para el párpado inferior, para el ala de la nariz y para el labio superior. Vamos a la cara posterior. La cara posterior, miren, es esta, cara posterior. Aquí tenemos la fosa temporal y aquí tenemos la fosa cigomática. ¿Qué divide esto? Que es el arco cigomático que ayuda a formar el malar con la apófisis cigomática del temporal.
Y miren, esta es la fosa temporal y esta es la fosa cigomática. Por eso a esta cara posterior de la apófisis piramidal se le llama cigomática, ¿sí? Y ahí, ¿qué encontramos? Encontramos estos agujeros, ¿sí? Agujeros con los conductos que son los dentarios posteriores. Entonces estos estaríamos aquí. Todo este sector de aquí están los agujeros y ahí van los conductos dentarios posteriores, ¿sí? Hemos visto la cara anterior, la cara posterior. Vamos ahora a la superior. La superior, miren, la cara superior, ¿qué es en el cráneo articulado? El piso de las órbitas. Y miren cómo tenemos aquí. Canal, conducto, si nosotros tenemos, yo tengo un alambre ahí, me van pasando. Miren, tenemos canal, conducto y agujero. Miren, yo ingreso por el agujero y miren cómo me sale ¿ya? Canal, conducto en el espesor del hueso y agujero. Canal, conducto y agujero. Hemos visto la base que le une al resto del hueso, el vértice libre que se llama apófisis malar porque se une con el hueso malar, ¿sí? Tenemos una cara superior u orbitaria donde está el canal, conducto y agujero, una cara anterior donde tenemos el agujero 4 a 5 milímetros bajo el contorno de la órbita, y en la parte posterior en cambio encontramos los agujeros y conductos dentarios posteriores. Listo con las caras, vamos con los bordes. Este, miren, es el borde anterior. El borde anterior es esto. Solo es esta partecita de aquí. ¿Ya? Ese borde anterior, miren qué es. El contorno inferior e interno de la órbita, porque el inferior y externo es el malar. El inferior y interno es este borde. ¿Borde anterior de quién? De la apófisis piramidal del maxilar superior. Vamos al borde inferior. El borde inferior, miren, es este travesaño que une el zigoma con la apófisis alveolar. El zigoma con la apófisis alveolar, donde tenemos el hueso alveolar. Por eso se llama travesaño zigomático alveolar. Y termina más o menos a nivel del primer molar, ¿sí? Termina a nivel del primer molar. Hemos visto el borde anterior, borde inferior, vamos al borde posterior. El borde posterior, ¿sí? Es este. Borde posterior. El borde posterior en el cráneo articulado es este de aquí. El borde posterior, miren, ayuda a formar esta hendidura, que es la hendidura entre el esfenoides y el maxilar, hendidura esfenomaxilar, para acá. Este es el borde posterior y aquí están las alas mayores del esfenoides y ayudan a formar la hendidura esfenomaxilar. Y miren que la parte más ancha está hacia afuera, acá. Borde posterior, ¿sí? Alas mayores del esfenoides ayudan a formar la hendidura esfenomaxilar, más ancha hacia afuera. Ahí, ¿sí? Toda esta es la hendidura esfenomaxilar. ¿Correcto? Acabamos las estructuras de la apófisis piramidal. Cara anterior, posterior, superior. Base, vértice. Borde anterior, borde posterior, borde inferior. Hacia atrás ya describimos los elementos que teníamos, los agujeros y conductos dentarios posteriores, que van a inervar todos los dientes posteriores a excepción del cono mesio-vestibular del primer molar superior. Vamos ahora a la cara interna. La cara interna, miren, en cambio se caracteriza por este relieve que es la apófisis palatina. Esta apófisis palatina tiene una cara superior, una cara inferior, un borde externo, borde interno, borde anterior y el borde posterior. Vamos a describir cara por cara y borde por borde. Esta apófisis palatina, al articularse con el del lado opuesto, miren cómo es excavada e inclinada, dice, de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás, es inclinada y es excavada y viene a constituir en el cráneo articulado ¿qué?
viene a constituir el piso de las órbitas. Miren, el piso de las fosas nasales. No hablen, me desconcentro. Piso de las fosas nasales, ¿sí? Y miren, ¿sí? Piso de las fosas nasales, y aquí forma la articulación bimaxilar. La cara inferior, miren, ayuda a formar en cambio la bóveda palatina. Bóveda palatina, miren, aquí ya está articulado con los palatinos. Sutura palatina media. Sutura palatina transversa. Como es un cráneo de adulto, no va a tener la premaxila, pero la premaxila va a estar ubicado más o menos aquí, entre el canino y canino. La sutura palatina media, la sutura palatina transversa y la premaxila. Aquí vemos solamente la sutura palatina media y una parte, ¿sí? Solo la sutura entre los dos maxilares, ¿cómo se llama? Bimaxilar. Solo estamos apreciando esta parte. Ahora miren, aquí está la sutura palatina transversa, porque aquí no están los huesos palatinos, pero aquí sí están las láminas horizontales o porciones horizontales del palatino. Y aquí miren cómo se entrecruzan las dos y forman la sutura cruciforme. Y en la parte posterior, miren la espina nasal posterior, pero eso es dependencia ¿de quién? De los bordes posteriores de los huesos palatinos. En cambio, la espina nasal anterior, esta es producto ¿de qué? De la unión, sí. Tiene aquí, ya. Y en la otra bola está libre. Ya le dije, pero dice que aquí de todo. Sí, pero está libre para irnos nosotros. Sí, ya, listo, ya vamos. Ya, aquí semiespina con semiespina forma la espina nasal anterior. Listo, ayúdenme a llevar todo.